Vamos a iniciar este taller de coyuntura que es parte de un ciclo, digamos, ¿no? Que iniciamos con Patricio Fernández, eh, escritor, periodista y autor del libro Sobre la Marcha. Fue convencional también. Vivió todo lo que es octubre y con él hemos querido partir este ciclo sobre los a 5 años del 18 de octubre, conociendo tus reflexiones, las reflexiones que da a la distancia y porque al parecer todavía es una reflexión muy abierta, sin perjuicio que la política trató de resolver, dar respuestas rápidas, sigue habiendo espacios para analizar, reflexionar sobre qué nos ocurrió. Bienvenido, Patricio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Em, sí, yo creo, como tú decías recién, que esta es una reflexión que es bueno no abandonar, que la política efectivamente se apuró en dar respuesta y muchas de esas respuestas yo creo que no han hecho más que extraviar la lectura y complejidad de lo que vimos ahí. Quienes primero se apuraron en hacer una lectura, yo diría que fueron los mundos de izquierda, que quisieron ver acá ciertos mundos de izquierda especialmente, que quisieron ver acá algo así como una nueva versión de sus ansias revolucionarias, históricas, en una dirección muy equivalente o comparable o de continuidad con las del siglo XX. O sea, hubo quienes de alguna manera creyeron volver a ver vivas las frustraciones abandonadas, no sé, quizás después de la Unión Popular, después de los tiempos de las revoluciones socialistas. Hubo otros que de espacios más jóvenes quisieron ver acá la posibilidad de protagonizar, quizás, eh, o de verse, digamos, como protagonistas de también una historia de transformaciones en esa línea, cuando lo que en realidad estaba sucediendo era infinitamente más complejo, de otra época, de otro tiempo y con muchos más ingredientes. Esa lectura, a lo que podemos pasar a conversar, digamos, a continuación, esa lectura de la izquierda le cayó como anillo al dedo a la derecha, que se contentó y la concedió y quiso ver acá justamente, después de que especialmente se produce el fracaso de la Convención Constituyente número 1, quiso creer que efectivamente el estallido social había sido eso que esa izquierda había dicho que era y que se había terminado ganando en una ola, en una resaca, digamos, un creciente desprecio ciudadano. Y yo tengo la impresión que esto, y con algunos datos uno puede decirlo, no fue eso. De pronto ahora entonces hay como uno pareciera que debatiéramos sobre esto como que fue el así llamado, no sé, estallido delincuencial, una especie de llamado de violencia de los grupos de izquierda, algo encabezado por el Partido Comunista y que era un poco menos que justamente lo que esa izquierda quería creer en algún momento, un movimiento revolucionario con directrices claras. Y no fue eso. Y cuando digo con ese nivel de manera tan categórica que no fue eso, es en primer lugar porque cerca de un 80% de los chilenos, según la encuesta CEP, apoyó el estallido social durante un tiempo. Eh, a mí me tocó, yo sé, yo presencié, yo estuve y yo vi ir a la marcha de noviembre a gente de derecha y a gente que hoy día diría que daría, intentaría dar una lección de lo que ahí sucedió muy distinta de lo que pensaba entonces. En ese momento, los empresarios más importantes de Chile dijeron, hemos estirado mucho la cuerda. En ese momento, quienes iniciaron el estallido social, quienes fueron la primera fuerza, digamos, que irrumpió, fueron jóvenes de una generación posterior a la del Frente Amplio, que les cargaba el Frente Amplio. Eran una generación que entonces tenía en torno a los 20 años, 18, 17, 21. Esos fueron los que llenaron en la primera ola
el Parque Balmaceda de Plaza Italia hacia arriba. Ahí estaban los grupos más extremos de eso, eran personajes como Chanfró, si se acuerdan, que era el dirigente de las ACE. Y yo recuerdo haber estado conversando el mismo día, estaba entrevistando en la radio, el mismo día el mismo 19 de octubre, 18 de octubre, ¿cuándo fue? El mismo 18 de octubre estaba en la radio Sonar entrevistando a quien era el presidente del Centro Alumno del Instituto Nacional. Y le preguntaba justamente a él por los partidos, por los grupos políticos adentro del Instituto Nacional, que fueron los que iniciaron esto, llamando a saltarse los torniquetes. Esos que llamaron a saltarse los torniquetes eran un grupo de un tercero medio, que después todo esto fue agarrando vuelo, lejos de lo que pensaba Clemente Pérez, sí prendió, digamos. Pero no había ahí un discurso que tuviera relación con ningún partido político. No tenían que ver ellos, eran muy lejanos a mundos concertacionistas, no militaban ni en partidos comunistas ni en partidos del Frente Amplio, sino que respondían a unas organizaciones muy nuevas. Esto fue creciendo en múltiples direcciones. Trato de hacer en esto la historia como social de lo que se vivió ahí. Y yo creo que esas múltiples direcciones son hijas esencialmente de un gran cambio epocal. O sea, si a mí me pidieran ponerle el centro de la lectura que yo hago del estallido social, es, eh, es la irrupción de mundos que no se ven representados por las élites políticas del periodo de la transición, tampoco por las nuevas élites políticas del Frente Amplio, y que tienen una inmensa diversidad de características. Ahí aparecen desde las diversidades genéricas. Los discursos que reinan acá son todos antipatriarcal, antiadultocracia, cosa que me parecía muy graciosa y particular, antiadultocracia, o sea, anti la decisión de los adultos. Era como, ¿por qué los adultos van a...? Eso decían los jóvenes escolares de entonces, digamos. Antineoliberal, entendiendo por eso vaya uno a saber con precisión qué, pero que es de alguna manera una, una manera de cohesionar muchas incomodidades, con mucho discurso a propósito de la salud mental. Nunca vi un rayado en las calles que dijera viva el socialismo, no me lo encontré. En cambio, eran múltiples y muy diversas causas las que estaban en juego acá. Y paralelamente, y todo esto se convierte en una gran ruptura, y que aquí creo que hay un nudo central, o en un gran cuestionamiento a las estructuras de autoridad acostumbradas. Entonces esto hacía que se radicaran los discursos en contra de Carabineros, en contra de empresarios, en contra de los políticos, en contra de Sebastián Piñera. Pero era una manera también como de en contra de la autoridad, porque también era en contra de los profesores, en contra de los curas, en contra de cualquiera que se supone que invitaba a poner un orden. Había un gran cuestionamiento de eso. Y en ese espacio de cuestionamiento de la autoridad tuvo un mega lugar de acción distintos mundos delincuenciales. O sea, ahí se le abrió terreno al mundo narco en las poblaciones, a ciertos mundos lumpenescos que se apropiaron de un quehacer en Plaza Italia, etcétera, y vieron un espacio de un espacio de acción especialmente facilitador, digamos. Me tocó ver a mí, en esos tiempos andaba encapuchado, yo también, y no precisamente para escapar de la policía, porque aquí vivían mucha rabia, alguien te reconocía y te podían sacar la cresta. Me tocó ver en las quemas de iglesia gente que está en la quema de la iglesia de Carabineros, gente que se agarraba, dentro de los que estaban ahí, que se agarraban y peleaban entre sí, a cadenazo, a cuchillazo. Eso que había ahí no tenía color político. Hay que recordar, yo en esto he pensado mucho,
que como aquí lo que se desencadenó tenía mucho que ver con rabias, y con rabias que merecen una vez más mucha reflexión. Un personaje como Javier Milei era un personaje de eso que se llamaba la primera línea en el estallido social. O sea, en este lugar, muchos de los que estuvieron en el estallido social seguramente después votaron por José Antonio Kast. No había aquí una representación política precisa, aquí había una molestia difusa. A Gabriel Boric lo terminaron expulsando tirándole cerveza y escupos en una manifestación, lo mismo a Beatriz Sánchez, incluso a Daniel Jadwe lo sacaron a patá, lo hicieron cruzar a patá el puente Pío IX un día de estas manifestaciones. ¿Qué es lo que hay acá? Con esto me callo para pasar un poco a conversar, digamos. Yo creo que una nueva realidad social por entender, una nueva realidad que no tiene representaciones políticas claras, que es capaz de oscilar de tal manera que en un momento va a la lista del pueblo, mayoritariamente a la lista del pueblo en el primer proceso constituyente, en el segundo va mayoritariamente al Partido Republicano. Coinciden en este caso, coincide que los dos representan un universo outsider, o sea, están representando lo que no son las mallas de discusión políticas tradicionales. Como basta que un movimiento, que una instancia incorpore a la toma de decisiones ese espacio de ajenidad para que inmediatamente se ganan el desprecio de los mismos que en su minuto los querían. Le sucedió a la lista del pueblo, que después algunos de ellos iban a Plaza Italia y los mismos que habían sido sus compañeros de protesta los expulsaban. Le sucedió a los republicanos, donde, si no dan los números, los mismos que votaron por ellos queriendo que estuvieran en el segundo proceso, los repudiaron. Y hoy día da para pensar por dónde podría llegar a venir también esa nueva extranjeridad. Y creo que le pone el gran reto al mundo político de darse cuenta de que está constituido por partidos que representan una creciente minoría social, que la discusión entre ellos es una discusión que no permea este extraño mundo que también se vio en el estallido social, y donde tenemos el reto además en la democracia de ver cómo vamos a ir tomando decisiones que verdaderamente vinculen a amplios sectores de una población dispersa eh, y con maneras muy nuevas de expresarse. Nada de esto es independiente de la aparición del Internet, nada de esto es independiente de, de la irrupción de los movimientos feministas o de dignificación de la mujer, nada de esto es independiente de las causas identitarias que han ido apareciendo. De manera que hubo una frase, y aquí me callo, que se levantó mucho en el estallido social y que leía literalmente y como segura y con la intención que ellos la decían, es una tontera, que era eso de no son 30 pesos, son 30 años. Es una tontera si es que esto se piensa como que eran 30 años espantosos los que dieron pie a este estallido social. Pero yo diría que hay una manera de leer esa frase dando la vuelta que es inteligente y que es correcta. El estallido social es producto de un mundo que irrumpió y creció en esos 30 años, de espaldas y a la sombra de quienes iban llevando adelante el carro de la historia o los gobiernos entonces. Para ser más claro, fue justamente lo que nació. Coincide esto de los 90, en los 90 apareció el Internet, en los 90 irrumpen muchos movimientos identitarios en el mundo, estos 30 años cambian efectivamente las condiciones materiales, estos 30 años generan un cambio epocal y cultural enorme, y es ese universo transformado que ya no responde a las estructuras políticas del siglo XX, el que creo que de pronto vimos ahí irrumpir. Es decir, yo aconsejaría ver el estallido social como un síntoma, no como mucho más que como una acción programada,
quien la quiera ver como una acción programada podrá buscar réditos políticos, pero no va a entenderlo. Y creo que por eso merece todavía una larga reflexión, análisis y conversación. Bien, muchas gracias, Patricio. Por, por favor, dale. Bueno, muchas gracias por la reflexión y yo tengo una pregunta respecto a lo último que mencionó sobre los partidos políticos estando muy separados de lo que es la ciudadanía, por decirlo así. ¿Cuál es la alternativa a eso en el sistema político, si usted cree que hay? Y si no, ¿cuál es la salida o solución a esa como extraña, como alejamiento, perdón, estaba pensando en una palabra en inglés que no tiene traducción. Entonces, ¿cuál es su opinión respecto a eso? Bueno, yo creo que ese es uno de los temas de reflexión centrales para los politólogos, para las ciencias políticas en los tiempos por venir. Porque lo que hemos visto en Chile en el último tiempo es lo siguiente. No, y por ejemplo, ¿qué mostró la primera convención? Que sin partidos políticos es bien difícil generar gobernabilidad. Fue una de las muchas cosas que mostró, pero esa es bien importante. Y de momento sabemos, o no se nos ha ocurrido, una otra manera de generar y construir gobernabilidad sin partidos políticos. Pero al mismo tiempo sabemos, y esto lo demostró un poco la segunda convención, segundo proceso, que con los partidos parece que tenemos gobernabilidad, pero no representatividad. O sea, tú podrías acordar y convenir cosas que después la ciudadanía no solventa. Esto abre el siguiente reto, digamos. Uno, yo creo que es entender que hoy día ya los partidos políticos no son lo mismo que fueron. ¿Qué son? Trabajémoslo, digamos. Pero yo diría que como primera cosa son entidades de gobernabilidad. O sea, tienen esa tarea. Prácticamente todos esos espacios intermedios que constituyeron en el siglo XX la representatividad están muy rotos. Los sindicatos, las iglesias, los partidos políticos. Y en buena medida porque apareció una tecnología que permite al menos la ficción de que no necesito un mediador para hacerme escuchar. Y eso desarticula, digamos, mucho. Ahora, ¿cuál es el camino a solución? No lo tengo, pero sí intuyo que esto tiene por lo menos dos grandes tareas a pensar. Una es qué es hoy día un partido político y dos, que creo que se va a empezar a abrir, o por lo menos tendríamos que abrirnos imaginativamente, todavía no vislumbro la manera, pero a que hayan también maneras de generar acuerdos o de generar gobernabilidades de una manera alternativa a los partidos. Pero con eso estoy hablando como futuristamente, no ni cerca de proponerlo para ahora ya. Bueno, en esa misma línea, muchas gracias por la presentación. En esa misma línea, uno de los grandes desafíos que tuvo el Consejo Constitucional, segundo proceso, fue cómo incorporábamos a las regiones, porque ya las regiones empiezan a aparecer como un agente importante, no son solamente los movimientos sociales, sino que el eslogan de que Santiago no es Chile se instala, yo considero que cada vez con más fuerza. Entonces, mi pregunta es, respecto a la representatividad, al rol de los partidos, ¿cómo se logra incorporar a las regiones en este modelo? Porque si bien Chile es un país unitario, de hecho una de las grandes críticas del texto era que tenía un capítulo de descentralización que no descentralizaba nada, pero se descentralizó, yo considero, dentro de todo lo que se pudo. Entonces, mi duda es, ¿qué rol entran a jugar las regiones en este repensar del sistema político para prevenir que eventualmente tengamos situaciones como quizá lo que en algún minuto se pensó con la Araucanía, que incluso en la convención se llegó a plantear la idea de una visa para entrar? Entonces, no, como en los medios. No se trató de instalar, pero a lo que quiero llegar es como este regionalismo que crece con más fuerza, porque la forma de Chile invita un poco a eso. Si un país alargado, que es muy distinto de norte a sur, las necesidades son distintas y al final el sistema político tiene que tender a poder responder a esas necesidades.
Entonces me encantaría escuchar su reflexión sobre las regiones y el nuevo sistema político que habría que pensar. Advierto al tiro que en lo que están hablando con un modesto escritor, periodista y observador de la realidad, digamos, es importante, porque y más puedo contar cosas que veo en muchas de estas cuestiones que plantear soluciones, digamos. Claro. Pero mira, bueno, pero, por ejemplo, te puedo contar una cosa al respecto de la primera convención que es interesante, y a lo mejor lo vieron después también. Este es el tipo de cosas que genera quiebres fundamentales en las composiciones políticas. Esto para darte la razón de lo importante que esto va haciendo. Los constituyentes de regiones eran un grupo entre sí, más allá de derecha, centro, izquierda, militancia aquí o allá, como una especie de bancada a su vez, y tenían causas que conjuntamente defendían. O sea, efectivamente acá empieza y esto va en la línea un poco de lo que decía antes, a haber nuevas maneras nuevos espacios que quieren ingerir que no necesariamente están alineados ideológicamente o simplemente bajo una ideología. Las regiones, las mujeres quieren ser escuchadas. Las regiones quieren ser escuchadas. Los indígenas quieren ser escuchados. Los distintas, no sé, distintos mundos y convicciones. Las iglesias quieren ser escuchadas. Hay distintos universos que a su vez quieren ser escuchados. Y esos espacios que hoy día quieren ser escuchados y que no están dispuestos a no serlo, porque además ya tienen las herramientas para hacerlo. O sea, no tienen que pedirlo de rodillas, sino que simplemente lo pueden manifestar. Creo que ineludiblemente van a tener que ir siendo crecientemente considerados. El asunto, una vez más, es cómo haces para que, aceptando eso, o sea, considerándolos, se genere un sistema administrativo viable y posible. Porque también sabemos que la dispersión total de voces no llega a ninguna parte, digamos. Pero no tengo la respuesta, no lo sé, pero sin duda, sin lugar a duda, y esto me ha tocado también, lo digo esto como periodista, digamos, como reportero, es que hay un gran resentimiento en las regiones de Chile, en muchos casos, porque se les trata como infantes con menor capacidad de decisión que el resto. Y es una sensación que parece que uno la puede ver también en mujeres y la puede ver también en otros mundos. Y eso no creo que sea sostenible en el tiempo. O sea, el reclamo que me acuerdo haber visto ahí era mucho, ¿cómo es posible que haya, no sé, porque para poner un semáforo en la esquina de tal calle en un determinado pueblo, muchas veces esa decisión tenga que pasar por la capital? ¿Qué saben en la capital de la cantidad de choques que hay en la esquina de mi casa? Igual que esto también se acerca algo que también quedó bien desprestigiado en el primer proceso constituyente y que yo creo que es ineludible también y se vincula con lo que estamos hablando. Va a haber que ir inventando mayores espacios de democracia directa también, que no es lo mismo que terminar con la democracia representativa para hacer que todo se decida así, pero es bastante evidente que pudiendo decidir, porque antes tú no podías, o sea, muchas veces la representatividad era la manera de hacer llegar una decisión particular o comunitaria de un grupo a los espacios de poder. Pero hoy día cuando tú tienes una tecnología que te permitiría votar en línea, digamos, a todos los miembros de un barrio respecto de temas, así como yo me parecería aterrador que ese fuera el mecanismo de tomar determinadas decisiones, hay otras decisiones en las que me parece evidente que debieran poder ser. Ya, gracias. Gracias, Patricio. Pero también escuché tu entrevista ayer en Infinita, fue interesante
perspectiva sobre lo que fue tu particular visión de lo que sucedió o está sucediendo o sigue sucediendo en Venezuela. Pero no es el tema de hoy día. Un par de comentarios y después una pregunta. En su preámbulo, como es de costumbre, se mezcla lo que fue la masiva aparición de millón o lo que sea, de gente que no tenían pega, obviamente, gente que podrían asistir a un evento porque en verdad no estaban ocupados en ese momento, que fue increíble lo que sucedió en mucha parte, pero obviamente con la foto enorme de la concentración de gente en Santiago. Y después inmediatamente se mezcla con lo que fue la violencia del metro y la Plaza Italia. Yo creo que hay que separar los dos. Y creo que no lo existe en su evaluación. Entonces, creo que es importante poder hacer las dos observaciones en forma consistente. El tema también en el preámbulo es que se olvida que no hubo crecimiento durante 10 años. Y entonces la gente que tenían 10 y terminaron siendo 20 años que estaban en la plaza en ese momento, claramente estaban siendo, a través de sus padres y mirando los 30 o los 20 años anteriores, claramente estaban expuestos a una situación de cambio radical. Había una BTC así y después se planeó durante 10 años. Y eso es un tema que creo que merece mucha observación porque en verdad es un caldo de mucha desafección por lo que cualquier sistema, sea política, económica, y esos son de gran relevancia para lo que fue el desarrollo de la sociedad. La pregunta es que, ¿cómo usted ha cambiado su particular posición ideológica desde antes que ingresaste al primer consejo y hasta hoy día? Porque yo creo que escuchando tu propio discurso últimamente, has ido mucho más hacia el centro que lo que yo te habría tildado. Y eso, bueno, ignorancia, pero solamente escuchando desinteresadamente, no estaba buscando asignar posiciones, pero es la percepción que yo tengo siguiendo 40 años la política en Chile y escuchando también su posición ayer en la radio. A ver, van varias cosas. Las consideraciones respecto al estallido, tú dijiste distinguir entre la quema del metro, lo que fue la manifestación de noviembre, agregaste tú a esto los 10 años en que el crecimiento ha bajado. Ya, sí, yo creo que aquí hay que meter, ¿por qué yo enfatizo el tema cultural en esto? Porque hay que poner también esto en el contexto internacional. Salió un libro de un politólogo búlgaro el año 2019, en medio de la pandemia, que me interesó mucho también, que se llama Ya es mañana, de Iván Krastev. En ese libro él hablaba de que en los últimos 10 años habían habido 90 estallidos sociales en el mundo. Todavía no era el chileno. Estos iban desde la primavera árabe, donde irrumpe además la palabra dignidad como centro de los movimientos, pasando por el movimiento de los indignados, que reconoceremos que está el mismo. Y después en medio del estallido social chileno, yo me dediqué a viajar a los estallidos sociales en América Latina, donde antes del chileno lo hubo en Haití, lo hubo en Ecuador por el combustible, casi junto con el chileno lo hubo en Bolivia cuando fue el cambio de mando de Evo Morales y todo ese lío electoral, lo hubo en Colombia, lo hubo en Perú para el cambio de mando para la vacancia de Vizcarra, y terminó habiéndolo en Cuba, que fue el movimiento San Isidro y otros. Y vamos a convenir que en todos estos mundos que acabo de narrar no es ni en todo una cosa contra el neoliberalismo, porque en Cuba no lo es, sino que hay algo, ahí parece una nueva circunstancia global. Y con esto no agrego que de alguna manera lo hubo en Francia, que de alguna manera lo hubo en Holanda, o que lo hubo en múltiples lugares del mundo. Es decir, algo está pasando.